Ciara se quedó en silencio en el balcón del edificio de gran altura, su sombra oscura. Figura mezclándose con la noche debajo de ella, la bulliciosa ciudad se extendía por un mar de luces y vida, pero ella no estaba aquí para admirar la vista, tenía una misión. Eso la llevaría profundamente al corazón del juego más peligroso de la galaxia. Asesinato como la asesina más temida de la galaxia, Zilara era conocida por ella. Deficiencia de frío y precisión mortal, nadie había escapado de ella, ningún objetivo había. Alguna vez sobrevivió una vez que su nombre estaba en la lista, hoy no era diferente su objetivo. Era un diplomático de alto rango del Imperio Centaur, un hombre cuyo poder podía cambiar el equilibrio de toda la galaxia. Su muerte enviaría ondas a través del Imperio, sacudiendo sus cimientos. Sara fue contratada por un cliente misterioso con recursos infinitos, alguien que vio poder en eliminar a este hombre, pero Clara no lo hizo. Le importaba la política, no le importaban las guerras que seguirían ni las vidas que serían. Perdida, ella había sido entrenada desde la infancia para matar, y era todo lo que sabía que su gente temía a los Villar. A través de las estrellas, por sus habilidades asesinas, eran maestros del sigilo y el engaño, y Sara era una de las mejores. Nadie podía esconderse de ella, nadie podía escapar mientras escaneaba la ciudad debajo de ella. Ojos mejorados fijos en su objetivo, el diplomático, un hombre de mediana edad con canas, cabello y una mirada distinguida, entraba a una reunión privada en un edificio del lado opuesto de la calle. Ella conocía su horario, ella conocía sus movimientos, todo había sido meticulosamente planeado. Su mano se movió hacia el elegante arma infundida de energía enfundada a su costado, era una herramienta de su oficio liviana y mortal. Un cálculo rápido pasó por su mente, ella golpearía rápidamente en silencio y sin piedad. El diplomat ni siquiera sabría que lo golpeó, pero algo se agitó. Dentro de ella no había miedo ni dudas, era algo que nunca había sentido antes, una extraña sensación molesta. Profundamente dentro de su pecho, ella sacudió la cabeza empujando el sentimiento a un lado. La misión llegó primero, no podía permitirse distracciones, ni ahora con un solo paso. Ella se fundió en la oscuridad del edificio, sus movimientos suaves y fluidos. Ella era una sombra invisible y, moviéndose inadvertidamente por los pasillos con gracia mortal, el edificio era seguro, pero Zilara había estudiado él. Los planos memorizaron cada salida y mapearon la patrulla de cada guardia. Nada. Sus pasos estaban en silencio mientras se acercaba a la oficina privada del diplomático, ella sabía que él estaría adentro, sin darse cuenta del peligro que acechaba justo afuera de su puerta. Su arma tarareó suavemente mientras revisaba sus ajustes perfectamente calibrados, lista para atacar. Ella ajustó su posición esperando el momento adecuado y luego, tal como estaba a punto de mudarse para matar, sucedió lo inesperado. Su comunicador rompió un agudo sonido de juramento que rompió el silencio que congeló. Nadie se había puesto en contacto con ella durante la misión, no a menos que fuera una complicación, y las complicaciones eran peligrosas. A regañadientes activó el dispositivo al que llamó su voz. Es todo, Bo informe. La voz del otro lado estaba tensa. Zilara, ha habido un cambio, nuevas órdenes, no se involucren con el objetivo. Sara sintió un extraño apretamiento en su pecho. ¿A qué te refieres con que el objetivo está en posición? Ya hice mi movimiento, ha habido un cambio en el plan, abortar la misión. Inmediatamente la voz ordenó que la mente de Sara se acelerara, esto no era como de costumbre. Empleos que ella no recibió cambios de última hora, quienquiera que estuviera moviendo los hilos esta vez tenía que ser alguien poderoso que podría alterar su misión con solo unas pocas palabras. La frustración estalló dentro de ella. Siempre había tenido el control, pero ahora, por primera vez en su carrera, le decían qué hacer. La sensación de la impotencia era una píldora amarga de tragar, pero Zilara había aprendido una cosa a lo largo de los años: la supervivencia era lo primero. Ella borró rápidamente el objetivo de su mente, retirándose del edificio sin dejar rastro mientras desaparecía en las sombras de la noche. Una nueva pregunta permaneció en su mente: ¿por qué se había cancelado la misión y quién podía permitirse detener él? La asesina más letal de Galaxia en su camino. Poco sabía Sara que esto era solo el comienzo de un juego mucho más complejo que la obligaría a enfrentarse no solo a los más poderosos de la galaxia, jugadores peligrosos, pero ella también. Los pies de Solara apenas hacían ruido mientras ella, al moverse por el estrecho callejón de la pequeña ciudad tierra, su misión había sido cancelada abruptamente y no le gustaba. Siempre había tenido el control y ahora, por primera vez en años, estaba a la izquierda cuestionando cada movimiento. La extraña orden de abandonar a su objetivo la atrapó y, por primera vez, ella se sintió vulnerable, dejó de lado la sensación de que no había lugar para la debilidad en su línea de trabajo, pero algo había cambiado después de salir del edificio. Había pasado horas en las sombras observando
Los movimientos del diplomático a distancia que había conocido con personas asistieron a reuniones. Y parecía completamente inconsciente del peligro en el que había estado, pero ahora que la misión fue cancelada, ella no tenía propósito sin objetivo. Ella había sido entrenada para matar, no para simplemente existir. La ciudad, con su extraña mezcla de tecnología y encanto del viejo mundo, se sentía extraña para ella. La Tierra no se parecía en nada al frío mundo estructurado que ella había conocido. La gente de aquí se movía en manadas bulliciosas. Acerca de con risas y conversación parecen tan vivos. Eura miró su ropa, simple atuendo humano simple que había tomado prestado de una tienda de ropa horas antes de lo habitual. El traje de combate negro estaba escondido en un compartimento oculto de su bolso. No lo necesitaba ahora, no cuando no había nadie a quien matar. Su mente seguía dando vueltas a la misma pregunta de por qué había sido la misión. Canceló su comunicador, zumbó de nuevo, pero esta vez Zilara lo ignoró. Quienquiera que fuera estaba detrás de las órdenes, podía esperar, no tenía ganas de escuchar a nadie, necesitaba respuestas y no iba a hacerlo. Consíguelo siguiendo órdenes a ciegas mientras caminaba por las calles con su agudo. Los ojos vieron algo que la hizo detenerse. Un pequeño edificio estaba frente a sus ventanas brillando con una luz cálida y suave. Dentro vio a un hombre que trabajaba en un escritorio, estaba encorvado sobre una pila de papeles, garabateando notas completamente ajenas al mundo que lo rodea. Visión ampliada sobre él, había algo en la forma en que se portaba, parecía humano ordinario, pero había una tranquila confianza en él de que estaba concentrado, perdido en su trabajo todavía. Había un aire de amabilidad en él. Su nombre era Dr. Nathan Carter, aunque Kyura aún no lo sabía. Para ella, él era solo otro humano insignificante en el gran esquema de la galaxia, pero algo en su postura llamó su atención. No pudo explicarlo, pero se sintió atraída por él. Nunca había sido una para las emociones o el apego. Había aprendido hace mucho tiempo a suprimir cualquier cosa que pudiera entrar en él camino de sus misiones, pero mientras estaba en las sombras observando a Nathan, sintió una extraña sensación de calma se apoderó de ella. Fue inesperado. Unos minutos después ella todavía estaba allí escondida en la oscuridad, incapaz de alejarse. Nathan terminó su trabajo y se puso de pie estirando los brazos. Tenía una sonrisa cansada en el rostro, como si hubiera estado trabajando durante horas. Sara sintió un destello de curiosidad desconocida, tal vez ella. Los pensamientos fueron interrumpidos por un grito repentino desde la calle. Dos hombres vestidos con ropas toscas y sus rostros ocultos por máscaras parecían dirigirse hacia el edificio. No parecían ciudadanos normales. Los instintos de Sahar se activaron, eran peligrosos antes de que pudiera hacer un movimiento. Uno de los enmascarados sacó un arma apuntando a Nathan, el otro corrió hacia la puerta sin pensar en Zilara. Se movió. Ella era demasiado rápida para que reaccionaran en un abrir y cerrar de ojos. El frente de la puerta de Nathan, bloqueando el camino de los atacantes, sería el primer hombre. Apenas tuvo tiempo de registrar lo sucedido antes de que Fura lo desarmara con un movimiento rápido y fluido. El segundo hombre tomó su arma, pero Zilara estaba ya sobre él. Un golpe rápido en el pecho lo dejó inconsciente en la calle. Se quedó callado. Nathan se quedó congelado dentro del edificio, con los ojos muy abiertos con confusión y miedo. Sila no le dio tiempo para hacer preguntas. Ella simplemente le hizo un gesto para que se quedara, puso su mirada aguda escaneando el área. Los atacantes no serían los últimos en venir. Que necesitaba para actuar rápido. Su mente aceleró. Acababa de salvar la vida de este hombre, alguien que no tenía razón para preocuparse. Por la parte vieja de su cerebro, le gritó que se fuera para olvidar sobre él y seguir adelante con su misión, pero algo en su instinto le dijo que este no era solo otro trabajo. Nathan no era solo otro objetivo. La realización la golpeó como una ola de frío. No sabía qué hacer con eso, pero estaba allí por primera vez en años. Zilara no se sentía como un arma. Ella sintió algo más. Con una última mirada a los atacantes inconscientes a los que se volvió hacia Nathan, ella no hablaba, no había necesidad de palabras, sus acciones tenían ya dije suficiente. Nathan, todavía en estado de shock, dio un paso adelante. ¿Quién eres tú?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. Sara no respondió de inmediato. Ella no estaba aquí para hablar, pero no podía negarlo en este momento. Ella no quería dejarlo para enfrentar el peligro que vendría después. Soy alguien que puede ayudar, ella dijo en voz baja, que su voz es fría y controlada como siempre. Nathan miró su incertidumbre aún en sus ojos, pero en ese momento hizo una elección. Entonces quédate, no sé quién eres, pero creo que podría necesitar tu ayuda. Los ojos de Sara entrecerraron la mente y ya estaba calculando el siguiente movimiento. No era la misión que le habían dado, pero tal vez, solo tal vez, este era un nuevo comienzo. Sara nunca había estado en un
Situación como esta antes de que ella salvara a Nathan de 2 atacantes enmascarados sin vacilación, pero ahora que el peligro inmediato había pasado, ella estaba atascada. Luego ella podría irse desvaneciendo en las sombras como siempre lo hacía, o ella podría quedarse, pero quedarse significaba enfrentar algo mucho más complicado de lo que estaba acostumbrada a las emociones humanas, la confianza y la tipo de conexión que había enterrado hacía mucho tiempo. Nathan apenas había hablado desde el ataque y ahora estaba paseando por él. Pequeña habitación con poca luz, las brillantes luces de su laboratorio se reflejaban en sus anteojos mientras él jugueteaba con los papeles en su escritorio. Silara se quedó en la esquina callándola. Ojos escaneando la habitación con práctica facilidad, buscando cualquier señal de peligro, pero su mente no estaba en la amenaza de afuera, no, estaba en el hombre frente a ella. Nathan no había hecho muchas preguntas, pero Kura pudo ver la confusión en sus ojos. También podía sentir su curiosidad, como si quisiera entender por qué ella había intervenido. Él había estado listo para pelear por su vida cuando los hombres habían atacado, pero ahora parecía inseguro de cómo actuar. Casi como si le hubieran dado la oportunidad de respirar, la oportunidad de reevaluar él. Extraña mujer que había aparecido de la nada, ¿vas a decirme quién eres? La voz de Nathan se abrió paso a través de ella. Pensamientos que él estaba parado frente a ella, ahora su expresión seria pero no. La hostil Silara lo miró con sus agudos ojos, evaluando la situación de su natural. El instinto era mentir para tejer una historia que mantuviera oculta su verdadera identidad. Pero ella pudo ver la sinceridad en su rostro. Algo dentro de ella le dijo que este no era el momento para el engaño que había. Algo diferente en el algo que la hizo dudar. No soy de por aquí, ella dijo en voz baja y estable, las palabras llegando más fácilmente de lo que esperaba. Ella había vivido su vida en las sombras, en secreto, revelando tanto que incluso este pequeño detalle se sentía como un traición, pero de alguna manera sabía que Nathan no la rechazaría. No ahora. Nathan. Levanté una ceja pero no empujé. Puedo decirlo, pero ¿por qué ayudarme? ¿Para qué sirve? Tú, Teara, no estabas acostumbrada a responder preguntas como esta. La mayoría de la gente quien se cruzó en su camino no vivió lo suficiente como para preguntar nada más que algo sobre la honestidad de Nathan. La manera directa la hizo detenerse y pensar que él no le tenía miedo, o al menos no de la manera en que otros serían yo. No se suponía que ella admitiera que su mirada parpadeaba brevemente hacia la puerta como si esperando más problemas, pero vi algo en ti. No pude dejar que te sacaran su rastro de voz. Ella no sabía cómo explicar lo que sentía, ni quería expresar sus sentimientos. Debilidades, al menos eso es lo que le habían enseñado, pero ahora aquí estaba ella. Dejar que alguien lo suficientemente cerca como para hacer preguntas y ella no sabía cómo detenerlo. Nathan pareció aceptarla. Palabra sin más discusión, se sentó pasándose una mano por el pelo. Luciendo más como alguien que acababa de pasar por una tormenta que como un hombre en control de su propia vida, Silara observó. Él esperando cuidadosamente el próximo movimiento, sus dedos ansiosos por volver a la mentalidad de su asesino, pero Nathan. Su presencia la mantuvo anclada a tierra, su calma de alguna manera anclándola. ¿Siempre tomas riesgos como este?, le preguntó con voz más suave ahora, no tan urgente. Kura hizo una pausa y tomar riesgos cuando no tengo otra opción y, a veces, tomo decisiones que no puedo explicarlo. Nathan asintió lentamente como si entendiera que había un largo silencio visual entre ellos del tipo que podría ser incómodo, pero por alguna razón no lo fue. Se sintió natural. Sara no podía entender muy bien por qué se suponía que no debía sentirse así. Se suponía que debía irse para terminar su misión. Y nunca mires atrás, pero por primera vez en años no estaba segura de qué hacer. No sé quiénes eran esos hombres o por qué vinieron a por mí. Nathan dijo después de un momento, su voz más tranquila ahora, como si el bite de la situación finalmente se había decidido por él, pero tengo la sensación de que no se detendrán. No soy el único que lo harán. Después de agudizarse la mirada de cera, ella ya sospechaba tanto de los atacantes. Si hubieran sido profesionales, no matones al azar, eran parte de algo más grande, algo peligroso que ella no podía permitir. Nathan, enfréntalo solo, no ahora. ¿Quiénes eran ellos?, le preguntó con voz firme, pero con un borde de peligro. Se arrastraba hacia él y Nathan dudó, pero entonces tal vez. Al ver la determinación en sus ojos, él habló, estoy trabajando en algo importante, algo que podría cambiar el camino. La gente vive en varias colonias, es un nuevo tipo de tecnología agrícola. Algo que pueda resolver la escasez de alimentos en planetas donde los recursos son escasos. Es revolucionario. Hizo una pausa pasándose una mano por el pelo de nuevo, y hay gente que no quiere que eso salga. Silara procesó su palabra cuidadosamente. Tecnología que podría cambiar el equilibrio de poder en toda la galaxia. Ese tipo de la cosa era muy codiciada.
La gente peligrosa lo querría para ellos, y Nathan estaba justo en el medio de todo. Te protegeré, Shura dijo sus palabras, saliendo con firmeza aunque todavía no estaba segura de que la había llevado a hacer esa promesa. Tal vez fue la repentina sensación de conexión o tal vez fue debido a que reconoció el valor de lo que Nathan estaba haciendo de cualquier manera, sabía lo que tenía que hacer ahora que Nathan lo miró. Ella su expresión no enrojecida por un momento, no sé cómo podré pagarte por eso. Dijo esto en voz baja, pero haré todo lo posible para compensártelo y Lura asintió fría sin emociones. Comportamiento volviendo ella había tomado su decisión, no había vuelta atrás ahora. Pasara lo que pasara después, ella lo enfrentaría con Nathan Sera, siempre había trabajado junto. Fue así como fue entrenada, como sobrevivió confiando en que los demás nunca habían sido parte de su vida, pero mientras se sentaba en él. Habitación con poca luz mirando a Nathan con la mirada fija, algo sobre la hizo cuestionar todo lo que no era como él. Otros él no le tenía miedo y había una fuerza silenciosa en su calma. Manera reflexiva que ella no esperaba que hubieran pasado las últimas horas repasando la situación Nathan. Había explicado su investigación con más detalle y Sara escuchó atentamente como su mente aguda separaba cada palabra. Cada detalle, cuanto más escuchaba, más se daba cuenta de lo importante que era Nathan. El trabajo realmente era que no se trataba solo de escasez de alimentos o de ayudar a las colonias en apuros. Se trataba del poder, el tipo de poder que podría sacudir gobiernos enteros e imperios corporativos hasta sus cimientos. La tecnología podía cambiarlo todo. El problema era que había personas que no querían que cambiara a las personas poderosas y Sara, una vez una herramienta para ese tipo de personas, ahora se había encontrado parada. Contra ellos no estoy seguro de cómo protegerlo. Nathan dijo que su voz tensa no puedo. Solo hágalo público, hay demasiado en juego, demasiadas personas que querrían detenerse. Sara levantó sus agudos ojos, escaneando la habitación. Necesitas aliados, ella dijo simplemente. Las personas que pueden ayudarte a poner esto en las manos correctas. Nathan la miró con una mezcla de duda y esperanza en sus ojos y... ¿Crees que puedes ayudarme con eso? Puedo hacer más que eso. Tiara respondió que... Puedo sacarte de aquí y sé cómo proteger lo que importa. Nathan dudó. Pero luego, después de una larga pausa, asintió con la cabeza. Bien, dijo con voz firme que estoy adentro. Pero tenemos que tener cuidado si esos hombres vienen a por mí de nuevo, no podemos simplemente correr. Tengo que estar lista. Lara asintió un poco con la cabeza, su expresión ilegible. Ella sabía cómo. Para estar lista, había pasado toda su vida preparándose para momentos como este. El miedo que una vez sintió se había ido reemplazado por una fría certeza de que pelearían de vuelta y ella se aseguraría de que tuvieran la mejor oportunidad de ganar para la próxima. Pocos días Lara y Nathan trabajaron juntos planeando sus próximos pasos. Nathan era brillante, pero también sabía que ante este tipo de peligro había vivido una vida tranquila escondida detrás de su investigación. Ahora sus inventos lo habían convertido en un objetivo. Sara había pasado años tratando con personas que quería algo de su información de poder monetario y ella sabía cómo manejarlos, pero Nathan no sabía lo primero sobre la gente que vendría por él. Ahí es donde Sara. Pasaron horas revisando su investigación, creando planes de respaldo y configurar canales encriptados para comunicarse con contactos de confianza. Sara no confiaba en muchas personas, pero tenía sus formas de encontrar a aquellos en quienes se podía confiar. Hizo llamadas, envió mensajes en código y organizó casas seguras en varios planetas. Nathan, por su parte, aprendió a absorber rápidamente cada pieza de información que Taylera le dio. Él podría no tener las mismas habilidades que ella, pero tenía la inteligencia y determinación de mantenerse quieto a pesar de todos los preparativos. Lara no podía evitar la sensación de que algo se avecinaba, una amenaza mayor que los dos mástiles que habían atacado. Nathan, ella podía sentirlo como la calma antes de una tormenta. Ella sabía que no sería mucho antes de que llegara el verdadero peligro. Una noche, mientras se sentaban en un pequeño restaurante a trabajar en sus planes, Saurs, instintos pateados en sus agudos ojos, escanearon la habitación notando cada detalle. La forma en que la gente se movía, los patrones de los camareros, el sonido de la puerta abriéndose. Ella captó el ligero cambio en el aire, era el olor del peligro. Alguien los estaba mirando. Nathan no parecía. Fíjate, pero la mente de Sara ya estaba acelerada. Rápidamente sacó una pequeña dispositivo de su bolso, tocando algunos botones. Tenemos que irnos ahora. Nathan. La miré confundida. ¿Por qué alguien está aquí sin nosotros? Otra palabra. Un poco de Ura mantuvo su movimiento fluido y preciso. Nathan la siguió. Su corazón latía con fuerza en su pecho. Él no sabía lo que estaba pasando, pero confiaba en ella. Salieron por la parte de atrás. Puertas. Lara guiando el camino, sus sentidos alerta, podía oír pasos detrás.
Se acercaban cada vez más y ella sabía que no tenían mucho tiempo. Una mirada rápida por encima de su hombro confirmó su sospecha de que dos hombres con chaquetas negras lo seguían moviéndose rápidamente. El cura del callejón metió la mano en su abrigo y sacó una pequeña y elegante arma. Algo que siempre guardaba para emergencias. No quería usarlo, pero sabía que era necesario mantenerlo. Moviéndose ella le susurró a Nathan su voz fría y firme. Corrieron por el callejón. El sonido de pasos creciendo más fuerte. La mente de Sahara corrió calculando su siguiente movimiento. Necesitaba una salida, un lugar seguro donde pudieran reagruparse, pero ella también sabía que quien fuera que los persiguiera no se rendiría fácilmente. Esto era solo el comienzo. Llegaron a un estrecho Side Street y Sara le hicieron un gesto a Nathan para que la siguiera a un viejo abandonado. El edificio dentro del aire estaba lleno de polvo, pero era un lugar perfecto para esconderse. Podrían reagruparse y planear su próximo movimiento. Sara miró a Nathan con la cara tranquila. A pesar de la tensión en el aire, mantente cerca, esto aún no ha terminado. Nathan sintió con la cabeza. Sus ojos estaban muy abiertos pero decididos a que no iría a ninguna parte y, por primera vez en su vida, Sierra sintió algo que no había sentido. Sentía en años la esperanza de tener un aliado, ahora alguien que podría ser capaz de ayudar. Ella termina esta misión y encuentra una salida al juego mortal que había estado jugando toda su vida, Los Abandonados. El edificio estaba frío, sus paredes cubiertas de pintura descascarada y polvo, pero proporcionó el refugio que necesitaban por ahora. Sara se paró cerca de la puerta, sus oídos escuchando cualquier sonido, cualquier indicio de movimiento fuera. Nathan caminaba nerviosamente por la esquina, todavía tratando de darle sentido a todo lo que había sucedió. No entiendo, Nathan murmuró pasándose una mano por el pelo. ¿Por qué me persiguen? Mi investigación se supone que solo ayuda a la gente que Sara no hizo. Respuesta de inmediato. Ella estaba demasiado concentrada en los sonidos provenientes de los pasos de la calle, el zumbido bajo de un distante motor. Quienquiera que estuviera detrás de ellos, se estaban acercando. Era solo cuestión de tiempo antes de que los atacantes descubrieran su ubicación. Ella volvió su mirada aguda hacia Nathan. Tu investigación es valiosa. Ella dijo simplemente, que su voz baja pero firme y valiosa atrae cosas peligrosas. Gente. Nathan dejó de caminar y la miró. Su rostro estaba pálido, pero había un chispa de realización en sus ojos. ¿Crees que quieren usar la tecnología MYCH para obtener poder? Sara asintió exactamente con la cabeza. No se detuvo ante nada para controlarlo. Un pesado silencio llenó la habitación mientras el peso de sus palabras se hundía en Nathan. Nunca había pensaba en su trabajo de esa manera antes. Siempre se había centrado en resolver problemas y ayudar a las personas, pero ahora estaba aprendiendo la dura verdad. A las personas con poder no les importaba resolver problemas, les importaba controlar el solución. Apartó la mano agarrando el borde de una mesa de madera. ¿Qué hacemos ahora? No puedo simplemente renunciar a esto. No tendrás que. Sierra respondió. Su voz llena de tranquila confianza, pero tenemos que ser inteligentes con esto, quienquiera que sea viniendo por ti. No se detendrán hasta obtener lo que quieren. Necesitamos estar un paso por delante. Nathan respiró hondo. El peso de la situación que lo presionaba. Había pasado tanto tiempo enfocado en su investigación para crear algo que podría cambiar el mundo, pero ahora estaba luchando por su vida y no sabía cómo ganar. No. Sin Sara. Los ojos de Sara se entrecerraron mientras escudriñaba la calle fuera de las ventanas agrietadas del edificio. Los pasos se había detenido, pero sabía que el peligro estaba lejos de terminar. El silencio se sentía como él calma antes de una tormenta y casi podía sentir la trampa acercándose. No podemos quedarnos aquí. Lara dijo de repente, que su voz atravesaba los pensamientos de Nathan. Allí ya nos buscaba. Antes de que Nathan pudiera responder, Lara se movió rápidamente a la parte trasera del edificio, comprobando las salidas. Hay una puerta trasera que usaremos para escabullirse. Agáchate y sígueme. El corazón de Nathan se aceleraba mientras se la seguía por el estrecho pasillo que podía. Al escuchar el latido de su propio pulso en sus oídos, no tenía idea de cómo se había metido en este lío o cómo salir. Pero Lara parecía saber exactamente lo que estaba haciendo con lo que se movía. Propósito. Y por primera vez en mucho tiempo Nathan sintió un destello de esperanza de que llegó a la puerta trasera y Cura hizo una pausa escuchando atentamente el sonido de los pasos. Habían vuelto más cerca. Ahora ella abrió la puerta. Solo una grieta. Los ojos escaneando el callejón fuera de la costa parecían claros, pero ella sabía mejor que confiar en las apariencias. Ella le indicó a Nathan que siguiera. Mantén la cabeza gacha y no hagas ruido. Ella susurró. Nathan asintió tratando de estabilizar su respiración. Él no tenía idea de dónde estaban ir o cuál sería su próximo movimiento, pero él confiaba en que tenía que hacerlo. Ella era la
La única persona que parecía tener un plan, aunque no lo entendiera completamente. Salieron sigilosamente al callejón moviéndose rápida y silenciosamente. El aire nocturno era frío y las sombras parecían extenderse ante ellos, tragándolos a todos. Los sentidos de Sahara estaban en alerta máxima, cada movimiento calculado, cada sonido analizado. Nathan lo siguió de cerca tratando de mantenerse al día, pero su mente daba vueltas. Nunca había estado en una situación como esta antes de doblar una esquina, y Sara levantó la mano señalando a Nathan que «Detente». Ella agachó los ojos para escanear el área de adelante. Nathan hizo lo mismo que él. Un elegante vehículo negro estaba estacionado a pocos metros de Sahara. Los ojos se entrecerraron, estaba demasiado silencioso, demasiado quieto. Ella supo en el momento en que entraron. Al abrirse, serían vistos. Quienquiera que estuviera dentro de ese auto no tendría problemas para derribarlos. Se inclinó más cerca. Nathan, estamos siendo casados. Ella dijo que su voz apenas un susurro. Tenemos que movernos. Ahora Nathan asintió, pero su estómago se le revolvió. Podía sentir el peso de su situación se acercaba, pero si Lara tenía razón, no podían quedarse aquí, no. Con ese vehículo esperándolos, de repente el sonido de un motor rugió a la vida y el vehículo frente a ellos comenzó a moverse. El motor estaba ruidoso, inconfundible. Alguien había arrancado el auto. Y estaba llegando a su manera. Los instintos de Sara patearon corriendo. Ella siseó. Sin pensarlo dos veces, ambos corrieron por el callejón con el sonido del auto siguiéndolos por la prisa de. La adrenalina empujó a Nathan hacia adelante, pero su mente se aceleraba. Si los hubieran seguido y quién más estaba detrás de él, ahora el callejón se retorció y se dieron la vuelta y se encontraron en un laberinto de calles estrechas que Lara condujo al camino, pero Nathan apenas podía mantener el ritmo. El auto estaba cerrado ahora, sus faros atravesando la oscuridad como una luz de búsqueda. Quédate cerca, gritó Lara. Su voz áspera con urgencia. Las piernas de Nathan ardían, pero él se esforzó más. Tenían que escapar, no podían dejar que los atraparan, pero cuando doblaron otra esquina, el callejón llegó a su fin. Quedaron atrapados. Tillar evaluó rápidamente la situación como única salida. Estaba arriba, agarró a Nathan del brazo y lo empujó hacia una escalera de incendio cercana. Subieron rápidamente, el sonido del coche cada vez más fuerte. Llegaron en la azotea justo cuando el automóvil se detuvo al final del callejón. VRA se agachó tirando de Nathan. Abajo a su lado. Están aquí. Ella susurró, el aliento de Nathan atrapado en su garganta. No tenía idea de cómo iban a salir de esto, pero sabía una cosa con certeza: no podía hacerlo sin. El viento frío mordió la piel de Nathan mientras se agachaban en la azotea escondidos. En las sombras, los agudos ojos de Sara escaneaban las calles debajo de sus sentidos, alerta por cualquier señal de movimiento del coche. Se había detenido al final del callejón, sus faros aún emitiendo un brillo áspero buscándolos. El corazón de Nathan aceleró su mente, luchando por ponerse al día con el torbellino de eventos que se habían desarrollado en un momento en que estaba trabajando en su laboratorio y ahora estaba huyendo, atrapado en un juego peligroso que no entendía. Sara se quedó perfectamente quieta, su cuerpo tensó, todos los músculos listos para saltar. Acción en cualquier momento, registrarán el área. Ella susurró, su voz bajos y controlados. Saben que sabemos que estamos aquí, pero no saben a dónde hemos ido. Tenemos que quedarnos callados. Nathan asintió. Apenas capaz de mantener la respiración estable, sintió que el peso de su situación lo presionaba, pero sabía que sí. Entró en pánico de que ambos se perdieran. Tenía que confiar en Sara. Ella era la única que sabía cómo manejar este tipo de peligro. Los ojos de Sara se movieron hacia un edificio cercano. No podemos quedarnos aquí. Ellos tendrán refuerzos en el camino que necesitamos para movernos a un lugar más seguro. Rápido. Nathan miró a su alrededor tratando de dar sentido a su entorno. La azotea estaba desnuda, con solo unas pocas rejillas de ventilación oxidadas y pozos rotos. No tenían mucha cobertura. Tenían que moverse rápida y silenciosamente si iban a escapar desapercibidos. Sara le hizo un gesto a Nathan para que la siguiera mientras ella se movió rápidamente a lo largo del borde del edificio. Sus movimientos fueron fluidos, practicados como si hubiera hecho esto y 1000 veces antes. Anand trató de mantenerse al día, pero no estaba acostumbrado al tipo de agilidad que Lara tenía, pero él no. Dudan en seguirla de cerca. Mientras se acercaban a una escalera de incendios, descendieron, moviéndose rápidamente en silencio. Sus pies apenas hacen ruido en los peldaños de metal. Cuando llegaron al suelo, Sara hizo una pausa por un momento, escaneando la calle de adelante. El auto todavía estaba estacionado en él. En la entrada del callejón, sus ocupantes, mirando a su alrededor con cautela. Lara arrastró a Nathan a las sombras de un lugar cercano. Puerta justo fuera de la vista. El aliento de Nathan era superficial, su corazón palpitante. Él
Podía sentir la tensión en el aire, como una tormenta lista para romper su mente. Corrió con preguntas, pero en lo único que podía concentrarse era en permanecer oculto. Podía sentir la calma de Sara. Presencia a su lado, su mano firme apoyada en su brazo, apoyándolo en el suelo. Momento en que están cerca. Ciara murmuró su voz apenas audible: quédate aquí. No. Hacer un sonido. Nathan asintió con el pulso martillando en sus oídos. Podía ver él. Imagina ahora a dos hombres con ropa oscura escaneando sus ojos los alrededores. Los buscaban pero no los vieron aún. No son los ojos de Sara. Giró hacia la izquierda, un callejón estrecho conducía más hacia la ciudad, un posible escape. Ruta. Ella no dudó. Nos movemos, a mi señal. Ella susurró cuando se volvieron. Su espalda. Vamos. El estómago de Nathan se tensó. Este era el momento. Si lo atrapaban, no habría una segunda oportunidad, pero él confiaba en Lara y sabía. Ella no lo pondría en peligro si no pensara que podrían lograrlo. Los dos hombres estaban acercando sus pasos. Haciendo eco en la noche tranquila, los dedos de Sahar se apretaron en el brazo de Nathan indicándole que se quedara perfectamente quieto. La tensión en el aire se hizo más espesa y Nathan pudo escuchar su propia respiración demasiado fuerte en el silencio. Luchó contra el impulso. Toser o cambiar de peso sabiendo que incluso el ruido más pequeño podría traicionarlos, entonces como por algún milagro. Los dos hombres se giraron y comenzaron a caminar en dirección opuesta a la que Sara no hizo. Desperdició un segundo. Ella arrastró a Nathan al callejón. Sus movimientos rápidos y seguros. Corrieron sin mirar atrás, sin atreverse al callejón retorcido y girado. Pero Lara siempre supo a dónde ir. Los condujo a través de un laberinto de calles a cada paso. Calculado cada paso, cuidadosamente planeado. Nathan luchó por mantenerse al día, pero él sabía que Cura los estaba llevando a un lugar seguro. No tenía idea de a dónde iban, pero él confió en ella por completo. Después de lo que se sintió como una eternidad corriendo, Lara finalmente disminuyó la velocidad llevándolos a un pequeño patio escondido. Ella la presionó de espaldas al muro de piedra. Su respiración estabilizó sus ojos escaneando el área. A Nathan se apoyó contra la pared. Tratando de recuperar el aliento, le dolían las piernas por el sprint. Sara tomó un profundo respiró hondo y lo miró. Aún no estamos fuera de peligro, ella dijo en voz baja, pero nos hemos comprado a nosotros mismos alguna vez. Nathan se secó el sudor de la frente todavía tratando de darle sentido a todo. ¿Cómo sabías a dónde ir? ¿Cómo sigues encontrando estos lugares? Fera le dio un pequeña sonrisa capaz, casi imperceptible. Es parte de mi trabajo saber a dónde ir cuando necesito desaparecer. Nathan criado una ceja. Eres una profesional, ¿no es así? La sonrisa de Sara se desvaneció ligeramente de ella. Endurecimiento de la expresión. He estado en este negocio durante mucho tiempo y aprendí a confiar en mis instintos. Nathan asintió sintiendo un profundo respeto por ella. Él nunca había conocido a nadie como ella, alguien que había visto y hecho cosas que apenas podía imaginar, pero que aún le importaba lo suficiente como para protegerlo. Él no podía entender todo sobre ella, pero no necesitaba hacerlo. En este momento todo lo que importaba era que estaban vivos, y por ahora eso fue suficiente. Necesitamos seguir moviéndonos. Lara dijo que después de una pausa descansaremos unos minutos, pero que no podemos quedarnos aquí por mucho tiempo. Nos estarán buscando. Nathan estuvo de acuerdo, pero una parte de él todavía no podía temblar. La sensación de ser casado, su investigación los había puesto a ambos en peligro, y no estaba seguro de si alguna vez podrían hacerlo. Para escapar de la sombra de la gente que lo quería, pero mientras Paro estuviera con él tenía una oportunidad, e iba a aprovechar esa oportunidad. La luna colgaba baja en el cielo mientras Esquiar y Nathan se movían por las tranquilas calles de la ciudad. Habían pasado horas desde que escaparon por poco de los hombres que los perseguían, pero Sara sabía que aún no podían darse el lujo de detenerse. Necesitaban seguir moviéndose, cada segundo contado del que habían salido el callejón y a través de varias calles más, usando las sombras para permanecer ocultas. Nathan se estaba cansando, pero Sora no bajó el ritmo. Estaba acostumbrada a esto. Acostumbrado a correr, a esconderse, a estar siempre un paso por delante del peligro. Era un estilo de vida para ella, y Nathan tuvo que adaptarse rápidamente si iban a sobrevivir. Nathan estaba empezando a darse cuenta cuán profundamente se había metido en algo mucho más grande que él mismo, la investigación en la que había trabajado tan incansablemente. La tecnología que había desarrollado para ayudar a la humanidad era ahora lo mismo que ponía en riesgo su vida. Todo era un juego de poder y quedó atrapado en el medio. Sara lo miró fijamente notando el cansancio en sus ojos. Ella podía darse cuenta de que él estaba luchando por mantenerse al día, pero también había algo más allí. Determinación a pesar de todo lo que había sucedido. Él no se rendía. Necesitamos para encontrar un lugar seguro, ella dijo con voz firme. Conozco un lugar no muy lejos de
Aquí Natán asintió con la cabeza, y sus pasos se hicieron más pesados con cada momento que pasaba. ¿Vamos a ir? Una amiga mía, Silara, respondió en tono neutral, ella nos ayudará. Natán no la cuestionó, ya no tenía el lujo de tener dudas, tenía que confiar en ella o ambos estaban perdidos como. Caminaron por la mente de Natán sin dejar de preguntarse por qué su trabajo era tan importante para la gente. Persiguiéndolos, lo que hizo que valiera la pena arriesgar todo para detenerlo, él no tenía las respuestas, pero tenía la sensación de que estaba a punto de descubrir que Sara lideraba. A través de una calle estrecha que eventualmente se abría a un patio oculto, no había señales de vida. Pero ella no se detuvo, se acercó a una pequeña puerta en la parte trasera de un edificio tocando a un ritmo que parecía mantenerse. Algún significado secreto. Después de un momento, la puerta se abrió revelando a una mujer en un abrigo largo, su rostro sombreado debajo de una capucha. Suara, la mujer saludó su voz. Tranquilo pero con precaución, estás aquí antes de lo que esperaba, nos encontramos con algunos problemas, respondió Silara, mirando a Natán, este es Natán, él es la razón. Estamos aquí. Los ojos de la mujer se movieron hacia Natán, estudiándolo por un momento antes de. Entrando rápidamente, entraron al edificio y se cerró la puerta. Silenciosamente detrás de ellos, dentro de la habitación, débilmente iluminada, llena de muebles viejos y pilas de libros, se sentía como un refugio seguro, un lugar donde podían descansar sin temor a ser encontrados. La mujer los llevó a una mesita en el centro de la habitación y les hizo señas para que se sentaran. Sara tomó asiento primero, seguida de Natán. La mujer se sentó frente a ellos. Soy Mera. Ella se presentó con la mirada aguda mientras estudiaba a Natán. Kilara me ha contado un poco sobre lo que está pasando, pero necesito escucharlo de ti. ¿Por qué están después de que tú? Natán dudó. Mirando a Sara en busca de tranquilidad, ella asintió levemente instándolo a hablar. Mi investigación comenzó, con la voz firme, pero sin estar seguro de que haya estado desarrollando tecnología. Eso podría resolver algunos de los mayores problemas de la galaxia: escasez de alimentos, energía, crisis, cosas así, pero no tenía idea de que llamaría la atención de las personas equivocadas. Que Mara escuchaba atentamente, su expresión ilegible. Gente equivocada. Ella preguntó. ¿A qué te refieres, Natán? Hay organizaciones poderosas, corporaciones y gobiernos que quieren controlar ese tipo de tecnología. Que no quiero que ayude a la gente, se trata de poder y dinero, y harán lo que sea necesario para tenerlo en sus manos. Mara inclinó los dedos hacia atrás, tocando ligeramente la mesa. ¿Y piensas que tú? La investigación es la clave para cambiar todo eso. Natán asintió con la cabeza. Sí, podría cambiar todo, pero ahora no sé si podré terminarlo, ni siquiera sé si lo haré. Sobrevivir el tiempo suficiente para probar. Los ojos de Mara se suavizaron por un momento, pero su voz se mantuvo estable. No estás solo en esto, todos hemos estado luchando por algo. Es mejor tener la oportunidad de acabar con las personas que manejan todo con avaricia y corrupción, de las que acabas de formar parte. Esa pelea. Sara se quedó sentada en silencio mirando la habitación, no le sorprendió. Por las palabras de Mea, había conocido a personas como su gente que luchaban por algo más grande que ellos mismos, incluso cuando parecía imposible, pero Mera tenía razón. La investigación de Nat podría ser la clave para rompiendo las cadenas que ataban a la galaxia, pero todavía había una pregunta que Sara no podía sacudir. ¿Por qué son? Después de Natán, ella le preguntó con fuerza por qué nadie había venido a buscarte, Mara. La expresión se oscureció y ella no respondió de inmediato, sino que apartó la mirada de sus dedos, deteniendo su rítmica haciendo tapping. Cuando finalmente habló, su voz era tranquila, casi amarga. Porque he estado luchando contra ellos durante años. Ella dijo que me había convertido en un objetivo, pero Natán, él es un blanco fácil, él es nuevo en esto, él es un extraño, y ellos saben que él es un amenaza. Si pueden detenerlo antes de que termine su trabajo, mantendrán el control. Sara entrecerró los ojos. Y ellos. No te detengas ante nada que hacer. Mara asintió con la mandíbula apretada. Por eso estás aquí, eso es. ¿Por qué estamos todos juntos en esto ahora? Tenemos que asegurarnos de que la investigación de Natán salga, tenemos que asegurarnos de que no ganen. Natán se quedó sentado en silencio ante el peso de la situación que lo presionaba. Nunca quiso nada de esto, solo quería marcar la diferencia, pero ahora él estaba en medio de una batalla, no podía escapar de Silara. Le puso una mano en el hombro y lo castigó. En el momento en que te ayudemos, ella dijo en voz baja que no está sola por primera vez. Tiempo desde que comenzó toda esta pesadilla, Natán sintió una chispa de esperanza que no tenía. Tenía una idea de lo que deparaba el futuro, pero sabía una cosa con certeza, no iba a darse por vencido, no ahora. La habitación estaba en silencio. Guardar por el suave tic-tac de un viejo reloj en la pared, Natán se sentó junto a la mesa con su
Las manos descansaban sobre la superficie desgastada mientras miraba los planos de su investigación que Mara había extendido antes. Sus ojos agudos escaneando los diagramas, sus dedos trazando sobre lo intrincado. Diseño. Sira se paró junto a la ventana con la mirada distante escaneando las calles. Afuera, por cualquier señal de peligro, Nathan nunca se había sentido tan desgarrado en su vida. La presión de la decisión que tenía ante sí era abrumadora. Había estado trabajando durante años en su investigación vertiendo con el corazón y el alma en ello. Había comenzado como una idea simple para ayudar a la humanidad a encontrar soluciones. Escasez de alimentos, energía sostenible e innumerables otros problemas globales, pero ahora se había convertido en un arma, algo que podía salvar o destruir todo lo que la voz de Maura atravesaba en sus pensamientos. Entiendes bien lo que está en juego si haces público esto, si lo publicas. Tu investigación al mundo, no hay vuelta atrás. Las corporaciones, gobiernos te cazarán, no se detendrán ante nada para controlarlo. Naan la miró con los ojos cansados pero decididos. Sé que dijo en voz baja. Pero no creé esto para ellos, lo creé para la gente. Si lo mantengo oculto, nada cambiará a los ricos y poderosos seguirán tomando decisiones por todos, los demás seguirán tomándolo todo por sí mismos. Mara se inclinó. De vuelta en su silla doblando los brazos, no es tan simple una vez que está ahí afuera. No se sabe lo que podría suceder. Podrías pensar que estás liberando a la gente, pero podrías estar desatando el caos. Sara dio un paso adelante con la cara tranquila, pero seria. Mara tiene razón, es una peligrosa elección, pero he visto a personas luchar por el cambio antes y he visto lo que sucede. Cuando se dan por vencidos o permanecen en silencio, es peor que el caos que Nathan tragó. Le daba vueltas la mente, no había querido quedar atrapado en esta pelea que acababa de tener. Quería marcar la diferencia, pero ahora su investigación se había convertido en el centro de una batalla mucho más grande, una batalla de la que no estaba seguro. Podría ganar. Yo no pedí esto, él dijo en voz baja, que nunca quise ser él. En el centro de todo esto, solo quería ayudar. Sé que Silara, dijo en voz baja sentada al lado. A ellos. Pero a veces las cosas suceden, queramos o no, no puedes deshacer lo que has hecho, pero puedes decidir cómo vas a seguir adelante. Nathan la miró y, por primera vez en mucho tiempo, sintió un parpadeo de Ope. Se había perdido en sus propias dudas, pero las palabras de Sara le recordaron algo que casi había olvidado, que tenía una opción. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte? Le preguntó a su voz, apenas un susurro. Sara le puso una mano en el hombro. Ninguno de nosotros estamos solos en esto, nos tienes a nosotros, me tienes. La puerta crujió abierta detrás de ellos y tanto Nathan como Sara se volvieron para ver a Mara parada allí sosteniendo un pequeño dispositivo en su mano. He estado pensando en eso. Mara dijo que no puedo prometerte eso. Todo saldrá perfectamente, pero tengo un plan que podría hacer funcionar el latido del corazón de Nathan más rápido. ¿Qué tipo de plan? Mara le entregó el dispositivo. Es un sistema seguro, una forma de difunda su investigación al mundo, pero de una manera que lo mantenga oculto. Lo haremos. Envíalo de una manera que nadie pueda rastrearte de inmediato. Tendrás tiempo. Sara asintió con la cabeza. Es la única manera para darle una oportunidad. Una vez que esté disponible, dependerá de la gente decidir qué hacer con él. Nathan sostuvo el dispositivo, sus manos sintiendo el peso de la decisión. Este fue el momento en que podría cambiar todo lo que pudiera elegir para aferrarse a su investigación, mantenerla oculta y protegerse a sí mismo, o podría arriesgue todo. Confíe en que el mundo estaría listo para el cambio y espere que la gente se levante, pensó. Todo lo que había visto en los últimos días, el peligro, el miedo y la incertidumbre, pero también pensó en Sara, que había estado a su lado guiándolo a través de todo lo que pensó en las personas que estaban sufriendo, que podrían beneficiarse de lo que él había creado. Finalmente tomó su decisión. Levantó la vista hacia Maura, lo hizo, dijo que su voz era constante, envíalo, deja que el mundo decide. Que la expresión de Mara se suavizó y ella asintió con la cabeza. Está hecho. Hubo un momento de silencio mientras todos absorbían el peso de la decisión. Entonces Ciara sonrió. Una sonrisa pequeña pero genuina. Hiciste lo correcto. Nathan se recostó en su silla, sintiendo una sensación de alivio sobre él. Había tomado la decisión de que no iba a suceder. Era fácil y sabía que habría consecuencias, pero también sabía que no podía seguir gobernando a la gente. Merecíamos una oportunidad, y ahora estaba en sus manos. Lucharemos juntos. Sara dijo en voz baja poniéndose de pie. Pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. Nathan asintió mirando el dispositivo en sus manos una vez más. Había hecho lo que creía que era correcto y siempre que lo hubiera hecho. Gente como Sara y Ma a su lado, sabía que no estaba solo, pasara lo que pasara. A continuación, la puerta se abrió de nuevo y un leve ruido exterior les recordó que el mundo no había detenido. El peligro aún asomaba en el horizonte, pero por primera vez. Tiempo después,
Nathan sintió una sensación de esperanza de haber dado el primer paso y ahora no había vuelta atrás.